somos misioneros. Somos una familia misionera. Mi esposo, tenemos 2 hijos. Dios nos llamó a ser misioneros desde hace 20 años. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Hemos visto muchas cosas. Dios ha hecho muchas cosas durante estos 20 años que le hemos servido. Algunos podrían decir que ser misioneros, pobrecitos los misioneros, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la vida misionera es lo más maravilloso que el ser humano puede tener. Así es que si un día Dios le llama a la vida misionera, dígale que sí. Cuando el Señor nos llamó, pues resistimos un poco, pero dimos el paso de fe y fueron cosas que Dios hizo maravillosamente. Él nos dio una promesa de la cual yo me agarré y decía, donde tú vayas yo iré. Yo estaré contigo y nada te faltará. Entonces pues dije, Señor, si tú lo dices es porque será. Yo te lo creo. Fuimos a la India, estuvimos trabajando en la India. Trabajar en la India, predicar en la India más bien. Predicar en la India es ilegal. Predicamos en la India, estuvimos de turistas por casi 15 años hasta que el gobierno nos descubrió y nos sacó. Pues ustedes ya se imaginan que cuando el gobierno le encuentra a uno haciendo cosas ilegales, se portan bien amables con uno, ¿verdad? No, especialmente el gobierno nos descubrió, nos sacó, nos trataron pues sí mal, pero gracias a Dios no nos tocaron, no nos golpearon, no nos encarcelaron, solamente nos sacaron de la India. Y bueno, Dios permitió que fuera así. Y en su tiempo, de ahí el Señor nos llevó para trabajar en el Tíbet. Estuvimos en China por 3 años. Cuando nosotros salimos de la India pensamos que todo se había acabado. India era nuestra vida, era nuestra pasión, nuestro llamado. Y creíamos que todo se había acabado, pero no fue así. El Señor nos multiplicó, porque de ahí el Señor ya había llamado a mis 2 hijos a ser misioneros también. Ahora ellos están trabajando en Nepal y en Croacia. Y antes de seguir adelante, quiero que veamos este video. Vamos a pasar primeramente el número 2. Y para que vean un poquito de lo que es tenemos un mensaje muy importante para ustedes. Como muchos de ustedes ya lo saben, 2 de cada 3 personas en el mundo son asiáticos. De ellos, el 70% no ha tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Cada día mueren 55,000 personas sin haber escuchado del Evangelio. Es decir, en lo que usted tarda en escuchar este video, 2 personas han muerto sin haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esta cifra es muy grave, por lo que hoy más que nunca es importante hacer algo. En Nepal, estos números tienen rostros y tienen nombres. Al Nepal, ser el 98.9% no alcanzado, siendo el país con mayor porcentaje de hinduistas. No solo esto, sino que los hinduistas son el 4.º grupo que más persigue a los cristianos en todo el mundo. Es decir, que el desafío en Nepal es muy grande. Por la cantidad de millones que hay sin escuchar el mensaje de esperanza. Y muy difícil de alcanzar por la cantidad de persecución que va en aumento día a día. Sin embargo, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Por lo cual, desde el 2015 que estamos allá, hemos visto su poder transformador obrar en la vida de cientos de nepalíes. Nosotros sabemos que ustedes no solo están apasionados por enviar al campo, sino que están apasionados por ver lo que Dios hace en y a través de los proyectos de los que están apoyando. Por lo cual queremos unir esfuerzos con ustedes, ya que tenemos varios proyectos que continúan a pesar de nuestra estancia en México. Tenemos 2 iglesias plantadas y en crecimiento. Campañas de alcance para predicar a Cristo. Campañas de avivamiento para avivar a las iglesias en el este de Nepal. Seminarios para iglesias. Discipulados para las iglesias. Nuestro instituto bíblico. Todos estos proyectos siguen avanzando aún ahora, pero solo es el comienzo. Dios ha puesto planes en nuestro corazón para plantar 16 iglesias en la región con mayor persecución. Formar el Departamento de Evangelismo Nacional, entre muchos otros proyectos. Tenemos 20 años como ministerio misionero y no nos detendremos. Le necesitamos. Vayamos juntos y veamos el poder de Dios en Nepal. Únase. Prediquemos juntos. Prediquemos juntos.
Pues nos habla un poquito más de lo que es Asia y de lo que mi hijo y su esposita están haciendo ahí en Nepal. Pensábamos que ya se había acabado todo, pero no, el Señor nos extendió nuestro terreno. Nuestros hijos salieron, él se fue a Nepal, mi hija se fue a Croacia y vamos a ver también. Que Dios les bendiga, qué gusto poder saludarles desde el país de Croacia, un país donde Dios me ha llamado. Es un país que anhela experimentar una unción fresca del Espíritu Santo y un mover fresco del poder de Dios. Es un país que está clamando por salvación y les invito a que juntos llevemos a Jesús a aquellos que están clamando por salvación y juntos podamos ser la respuesta para Croacia en estos tiempos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios es bueno. Amén. Nepal es uno de los países más esclavizados al hinduismo y ahí hay más templos hinduistas que escuelas. Sí, es que bueno, Dios se llevó ahí para trabajar a mi hijo. Y estamos contentos con Dios porque Él está haciendo cosas maravillosas. Cuando se llevó a mi hija a Croacia, dijimos, Croacia está muy lejos de Asia. Siempre habíamos pensado vivir en Asia, pero bueno, el Señor se la llevó para Europa. Croacia es uno de los países más pequeños y más pobres de todo el continente europeo. Y un país con solamente 4 millones de habitantes, pero solamente con 30 iglesias. Cuando ella llegó el año pasado, hace poquito más de 2 años, casi 3 años, cuando ella llegó había 40 iglesias y ahora solo hay 30. Y usted dice, pues ¿qué pasó? En lugar de aumentarse se disminuyen, sí, porque la mayoría de la membresía de las iglesias son hermanos de la tercera edad. Los jóvenes no se quedan en la ciudad, los jóvenes salen de la universidad y emigran a otros países porque no hay trabajo en Croacia. Entonces las iglesias se quedan solas y se van cerrando. Desde que llegó ahí Angélica, los hermanos, los líderes de la iglesia que existe, le dijeron, pues ayúdanos a fundar iglesias, a levantar iglesias. Y bueno, está trabajando ahorita ya en la segunda iglesia que está levantando y teniendo mucha oposición y mucho favor de Dios también, ¿verdad? Porque donde hay oposición también el Espíritu de Dios se mueve. Y ahí están trabajando y es lo que hacemos. Nosotros estuvimos en China trabajando con los tibetanos, pero llegó desafortunadamente para nosotros, pensábamos que era la situación. Llegó un momento en que nos quedamos sin fondos y pues no podíamos quedarnos más tiempo en China. Regresamos a México a fines del 2016. En ese tiempo mi esposo fue electo el director nacional de las misiones domésticas en México. Entonces, desde finales del 2016 estamos trabajando entre los grupos indígenas en México y gracias a Dios nos ha dado gracia y de su poder para seguir adelante. En México tenemos 316 etnias, grupos étnicos, y muchos de ellos todavía están sin alcanzar. 26 de ellos estaban inalcanzados cuando nosotros iniciamos en ese proyecto. Y ahorita hemos alcanzado 4 de las etnias que estaban sin alcanzar. Así es que de esas 26 ya nos quedan 22 etnias. Así es que pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y este año, con la ayuda del Señor, en septiembre 16 y 17 vamos a tener el primer congreso, pastor, el primer congreso de todos los grupos indígenas de México se van a reunir en un solo lugar para ser ministrados. Los pastores que están trabajando entre las etnias, muchos de ellos ni sabían que estaban siendo pastores cuando ellos levantaron la obra.
Rápidamente les cuento un testimonio. Visitando las etnias, encontramos a este pastor y le dijimos, pues, ¿cómo inició aquí? Y nos contó el testimonio que cuando él era niño, él trabajaba en la comisaría. Y entonces se acostumbraba que si alguien hacía malas cosas, le pegaban. Entonces el comisariado se enojó mucho con este pequeño, era de 12 años, y lo azotó con el látigo, ¿verdad? Lo azotó hasta que el muchacho estaba sangrando, no podía defenderse, tenía mucho miedo y salió huyendo a la sierra. Bueno, de hecho, pues ya estaban en la sierra, ¿verdad? Salió huyendo de la comunidad y corrió y no paró de correr hasta que estaba donde no había nadie. Y se desmayó y cayó ahí, se quedó ahí desmayado y sangrando. Llegó la noche y alguien de un poblado cerca lo recogió y lo llevó a su casa. Le curaron sus heridas y le dieron de comer. Y al otro día se reunió la familia de esa casa y empezaron a cantar unos cantos muy bonitos. Y resulta que esta familia era cristiana, pero el niño no sabía qué era eso. Entonces solamente cantaron y él cantó con ellos y el padre de la familia sacó un libro y empezó a leerles y les empezó a explicar lo que estaban leyendo. Y luego dice que con el tiempo él sentía, ¿verdad?, la presencia del Señor, pero no sabía que era la presencia del Señor. Si es que se convirtió y ya con el tiempo, a los 2, 3 años, regresó a su pueblo. Sus padres no sabían nada de él. Entonces regresó y les contó lo que había pasado y que él tenía miedo de regresar porque sabía que lo iban a golpear por lo que él había hecho. Entonces pues ya no regresó hasta ese tiempo y le dijo el papá, bueno, pues si esa familia te hizo bien y te enseñaron cosas, pues enséñanos qué es lo que hacían. Y el niño empezó a cantar con ellos y les dijo, miren, yo cantaba esto. Y empezó a cantar al papá y dijo, está bonita. Y el papá la empezó a cantar. Y dice, a ver, pues dices que te platicaban de un libro. ¿Y qué libro era ese? Pues un libro, y sacó el libro de su mochilita, ¿verdad? Traía una mochilita y le sacó el libro y les empezó a leer la Biblia. Y dice el papá, pues está bueno. Ya, y al otro día se sentaron y llamaron a los demás. Y empezaron a llamar y cada noche se sentaban a cantar los cantos y a leer la Biblia y se formó la iglesia. ¿Cómo? Como Dios les dio a entender. Los rescató. Y es una de las iglesias más grandes que hay en el Valle de los Mijes, en Oaxaca. Y están por cumplir su aniversario. Ahorita se me fue el número de aniversario, pero es de las iglesias más grandes en las etnias. Y así como ese ministro, hermanos, hay muchos. Entonces, el deseo, ¿cómo se llama? La carga del esposo es traer a todos los ministros que están trabajando entre las etnias, que la mayoría tienen un testimonio parecido a ese, para traerlos a un solo lugar y ministrarlos y ministrar a sus hijos. Porque si los hijos de pastores tienen dificultades a veces, pues más los hijos de los ministros entre las etnias. Entonces, ese es el proyecto que ahorita tenemos. En septiembre le pedimos que lo lleven sus oraciones, que en septiembre que tengamos este congreso, el Señor obre entre ellos. Amén. Y bueno, por último, ya tenemos este último video y quiero compartirles un poco la palabra del Señor. Este video nos explica un poquito de cómo lo que sentimos nosotros al ser misioneros. Aquí le hacen una pregunta, le dicen, Jafet, ¿qué es lo que más te gusta de ser M, misionero? No se podía, lo estaban grabando allá y no podían decir la palabra completa, misionero, ¿verdad? Porque está prohibido, pero vamos a escucharlo. Jafet, ¿qué es lo que más te gusta de ser M? Conocer a la gente, ver lo que Dios hace en su vida y esto, un chía. Uno de los tés más ricos que hay en el mundo es el de la India y el de Nepal. Por lo menos para mí. Hoy vamos a ir a probar de los mejores que hay, es decir, los de la calle.
día, el té nepalí es una de las cosas que más me encantan. Disfruto las tazas de té en la mañana. Son muy buenas para despertar. No tanto por la cafeína que tienen, que de hecho tienen más que el café, sino porque aquí siempre lo sirven bien calientes. Entonces no te despiertas tanto por la cafeína, sino por lo caliente que está y la quemada que te das. A mí me encanta cada vez que vamos a las casas, a visitar, a las iglesias, a cualquier lado. Por costumbre, siempre nos ofrecen una taza de té. Las tazas de aquí son muy pequeñas. La gente de aquí la llega a tomar hasta 3, 4, a veces hasta 5 veces al día. Es muy rico. Es una de las cosas que más me encantan. Hablando de cosas que me encantan, me gusta hablar con la gente. Me gusta saber quiénes son, me gusta saber cómo está su vida, me gusta saber cuáles problemas tienen. Y a través de esos problemas me gusta orar por ellos y ver cómo Dios hace la obra en sus vidas, ver cómo Dios es capaz de cambiarlos. Me gusta convivir con ellos, me gusta comer con ellos, me gusta pasar tiempo con ellos. Que estar que aquí en la casa del Señor vamos a tener un programa para jóvenes muy especial. Muchos me han preguntado, ¿por qué soy misionero? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Cómo es que puedo estar acá? Siendo realmente honesto, no tengo nada especial. No tengo capacidades únicas. No se me apareció un ángel para decirme que tenía que predicar. No tuve una visión mientras dormía. No se abrió un mapa y saltó el nombre del país donde estoy. No soy bueno aprendiendo idiomas. No tengo capacidades intelectuales impresionantes. No me considero valiente. No solo eso, sino que a veces he tenido miedo de hablar en nepalí. En ocasiones antes de subir a predicar, me han temblado las piernas. A veces mis pies no quieren caminar hacia el micrófono por temor a lo que pudiera suceder. Muchas veces no he querido viajar largas horas en camiones muy incómodos. Hubiera preferido muchas veces quedarme en casa. Tengo tantas imperfecciones, tengo tantos impedimentos. Entonces, ¿por qué soy misionero? Soy misionero porque dentro de mi corazón hay un frenesí por ver el nombre de Jesús predicado. Porque estoy fascinado de ver cómo en medio de una tierra llena de tinieblas, solo la luz de mi Cristo brilla. Soy misionero porque no me canso de ver cómo Jesús salva, sana, restaura, limpia, perdona. Porque estoy enamorado de ver cómo mi Cristo siempre sale victorioso. Soy misionero porque amo decirle al que lo ha perdido todo que en Jesús hay esperanza. Soy misionero porque soy empecinado de que este pueblo conozca que solo Jesús es el Dios verdadero. Soy misionero porque aprender un idioma, cambiar de cultura, caminar por las veredas, ser extranjero, ir en pos de los perdidos y dejarlo todo es algo que Jesús también hizo. Por eso soy misionero. La vida misionera está llena de retos y desafíos. No es fácil, pero la vida, estando en el lugar donde Dios nos mandó, es una vida llena de alegría y de cosas que amarás tanto como las de tu propio país, como lo es mi té. Espero hayan disfrutado de este video. Dale like, comenta, compártelo. Dale like a la página oficial de Ministerio SIL si es que no le has dado. No te toma más que un segundo. Comenta en este video qué preguntas quisieras que te contestara. Espero hayan disfrutado este video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerdo que mi esposo estuvo bastante enfermo a mediados del 2015. Y bueno, son varias veces que él ha sentido que ya se nos va. Pero en esa ocasión, él, después de que Dios lo sanó milagrosamente,
Había estado enfermo durante una semana. Se sentía muy, muy débil y muy, muy enfermo. Y de un día para otro Dios lo sanó, porque hubo un pueblo que estuvo intercediendo por él. Y después de eso el Señor le permitió escribir un libro que tengo aquí conmigo. Desafortunadamente ya no alcanzaron ustedes. Pero sí traje uno, aunque sea, guardé uno para compartir con ustedes. Ya para la próxima que venga, pues les puedo traer. Pero si no, lo pueden pedir en línea. Pues ustedes van a la página ministeriosir.org y ahí lo van a poder localizar si ustedes lo gustan tener. Y también escribimos el testimonio, pusimos el testimonio de mis hijos en cómic. Muy entretenida esta revista y para compartir con ustedes. Pero sí quiero pedirle al pastor que pase. Quisiera obsequiárselos y que el Señor toque sus vidas. Qué linda. Bendiciones. Gracias, pastor. Que sean de bendición para ustedes. Ahora sí, vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. No soy predicadora, pero soy misionera, pero quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor en Marcos, capítulo 6, versículo 42. Es principio de año, ¿verdad? Cuando todos empezamos a hacer nuevos propósitos y nuevos pactos y nuevas historias en la vida, en el capítulo que sigue de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es como un libro y cada día nosotros escribimos lo que decidimos escribir. Pero este año que sea diferente, que podamos poner en las manos del Señor lo que tenemos. Dice la palabra del Señor, versículo 42, Marcos 6, 42 y 43. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Gracias, mijo. Otra vez. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Queremos bendecirte, adorarte, glorificarte esta noche, Señor, y que tú hables a nuestro corazón. Es un año que inicia, que seas tú en este nuevo año, en nuestro caminar, Señor, cada día, que este año podamos hacer algo extraordinario para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos conocen esta historia, ¿verdad? Es bien conocida. Que tenían 2 panes y 5 peces este joven, ¿verdad? ¿Sí? No. 5 panes y 2 peces. No, 5 peces y 2 panes, no. Bueno, al inicio de esta historia nos cuenta que Jesús había recibido una noticia terrible, ¿verdad? Su primo había sido ejecutado. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido un ser querido. Y a veces cuando hay oportunidad, ¿verdad? El médico le dice a usted, prepárese para lo peor. Y es difícil. Yo he perdido varias personas cerca. Recientemente perdí a mi mamá. Pero por más que uno quiere prepararse, es imposible. El golpe le llega a uno cuando la situación sucede. Y yo me imagino que Jesús también estaba devastado en esa ocasión. No había muerto por razones naturales Juan el Bautista, sino que había sido asesinado, ¿verdad? Lo habían decapitado. Y Jesús estaba con sus discípulos ya varios días ministrando y cansado, y llama a sus discípulos y les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y vamos a descansar un poco. Y los discípulos se fueron con Jesús con él y se subieron a la barca
Y siguieron en el camino, ¿verdad? Cuando llegaron al otro lado, dice la Escritura que ya la gente le seguía. Cuando bajó de la barca Jesús, la gente estaba ahí esperándolo ya, deseando tener más de él. Y Jesús baja de la barca y en lugar de descansar como quería hacerlo con sus discípulos, estar en ese círculo especial que Dios había formado, ¿verdad? Sus discípulos, los más allegados a él, estar con ellos y no quejarse a lo mejor ni llorar, ¿verdad? Pero saber que había alguien cerca de él. La gente lo abordó y querían escuchar de él. Pero Jesús bajó y empezó a ministrarlos. Y en este pasaje, primeramente encontramos una multitud insaciable, una multitud hambrienta, una multitud que quería más y más y más y más de Jesús. Yo no sé si usted ha estado en esa situación, que escucha la palabra del Señor y quiere más. Y quiere más. Pero eso a veces no es muy bueno. Y usted va a decir, hermana, ¿qué está diciendo? Bueno, sí es bueno tener hambre de Jesús, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos alimentamos de Jesús, debe de haber una reacción lógica de vaciar lo que Dios nos da y compartir con alguien más. Pero esta gente no estaba haciendo eso. Ellos no querían irse a sus aldeas, no querían irse a sus casas, no querían alejarse de Jesús. Querían estar al lado de Jesús, comiendo y comiendo y comiendo, engordando ellos solitos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ellos querían estar ahí al lado del Señor. Y muchas veces Jesús les dijo, ustedes me siguen por lo que yo hago por ustedes, por lo que yo les doy, por lo que los alimento. No es algo normal, no es una reacción normal solamente comer y comer y hacer y no hacer ejercicio o estarse sentados y volver a comer. No, es que necesitamos, una vez que nos alimentamos, necesitamos compartir, necesitamos ejercitarnos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando nos alimentamos del Señor, identificamos qué es lo que el Señor quiere. Cuando entendemos lo que el Señor nos está hablando, debe haber una reacción a esa comunicación. Y en algunos lados no se da. En algunos lados solamente venimos a la iglesia y nos llenamos del Señor. Y qué bonito es estar en la presencia del Señor. Levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. Y nos vamos a la casa y hacemos nuestra rutina como siempre. Al otro día al trabajo. Y nos gozamos, ¿verdad? Y seguimos gozosos en el trabajo, pero no compartimos lo que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios que aquí no es así, ¿verdad? No. Gloria a Dios. Segundo punto que encontramos aquí es unos apóstoles egoístas. Y usted me va a decir otra vez, hermana, ¿cómo puede decir eso de los apóstoles? Eran los apóstoles, ¿verdad? Pues precisamente porque eran los apóstoles, ellos estaban pensando en ellos. ¿Cuántas veces usted no ha pensado en usted? Siempre, ¿verdad? Siempre pensamos en nosotros. Se dice que el 85% del tiempo nosotros pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Y yo me imagino, la palabra de Dios no lo dice, pero yo me imagino que ellos ya estaban cansados de varios días de estar sirviendo junto con el Señor y estaban ahí esperando a ver a qué horas la gente se iba. Y uno de ellos se acerca a Jesús y le dice, cuando ya era la hora muy avanzada, que quiere decir que ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto, Jesús, la hora ya es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
Aparentemente eso se oye muy bueno, ¿verdad? Muy lógico. Estaban interesados en que la gente comiera y no había que darles. Pero si nosotros nos adentramos y leemos ahí entre líneas, lo que ellos querían era que la gente ya se fuera. Los que querían descansar eran ellos. Los que tenían hambre eran ellos. Ellos no estaban pensando en la gente, ellos querían que la gente se fuera. Porque qué casualidad que ya sabían que no había comida. Seguramente ellos, era lógico, eran humanos. ¿Usted ha tenido hambre? Sí, cuando tenemos hambre buscamos. Y a veces cuando tenemos mucha hambre, nos comemos lo que sea. Especialmente cuando uno está de ayuno, ¿verdad? Termina el ayuno y lo que haya, no importa, no sabe bueno. Pero ellos seguramente ya habían buscado, ya habían investigado que no había nadie con comida, que no había tienda cerca, no había 7-Eleven cerca, no había sándwiches empaquetados ni burritos. Y querían que la gente se fuera a las aldeas. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, estaba conociendo el pensamiento de ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Versículo 37. Dadles vosotros de comer. Jesús sabía que el interés de ellos no era que Jesús descansara. Ellos querían que la gente se fuera. Seguramente yo me imagino que estaban por ahí los discípulos mientras Jesús estaba hablando, mientras Jesús estaba dando el mensaje, estaba por ahí los discípulos cansados y distraídos. Y uno se acerca al otro y le dice, ¡ay, qué hambre tengo! Ya se me pega la pancita con la espalda, ¿verdad? Y el otro diría, ¡ay, yo también! Y nadie trae comida. ¿A dónde vamos a ir a comprar? Y llega otro discípulo y les dice, ¿qué traen? ¿Qué pasó aquí? Ay, no, pues es que estamos diciendo que ya es bien tarde, no hay nada de comer y ¿qué vamos a hacer? Ay, les dice, ¿ya se fijaron? Ahí al ladito de Jesús hay un chiquillo con un morralito. Yo ya fui a investigar y trae panes y peces. Pero no trae muchos. Apenas va a alcanzar para nosotros. Hay que decirle a Jesús que le diga a la gente que se vaya. Y ahorita que se vaya, nos lo repartimos. Y entonces, ¿qué creen que hicieron? Fueron con Jesús y le dijeron, Señor, ya es tarde. ¿Por qué creen que Jesús les dijo, denles vosotros de comer? Porque Jesús sabía que ellos estaban pensando en ellos mismos. Les decía hace ratito, el 85% de la población, el 85% del tiempo pensamos en nosotros. Cuando nosotros vamos a orar, ¿qué hacemos? Señor, bendíceme en mi trabajo, Señor, que me vaya bien, que mi jefe vea que me estoy esforzando. Bendíceme. Bendice a mi familia, bendice a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? Bendice a mis hijos. Señor, mira mi casa. Señor, mira ya llegó el bill y lo tengo que pagar la otra semana, Señor. Señor esto, Señor lo otro. Mira, ya se me ponchó la llanta, Señor, necesito. Y yo. Primero yo, después yo, al último yo y mañana yo y siempre yo. Estamos pensando en nosotros. Y hay una necesidad. Ay, no puedo porque tengo que pagar la renta. Y tengo que cambiarle la calefacción a mi carro porque ya no sirve y el frío que hace.
¿verdad? No pensamos en el vecino. Cuando estamos orando, no pensamos en los demás. No decimos, no nos hincamos a orar y decimos, Señor, bendice al pastor, bendice a los diáconos. No. Y si lo hacemos es al último, primero nuestras necesidades. ¿Verdad que sí? Entonces, no sé si nos parecemos a alguno de estos, espero que no. Pero Jesús les dijo, denles vosotros de comer. ¿Y qué es lo que le respondieron? Que vayamos y compremos pan. ¿Por cuánto? Y que les demos de comer. ¿Qué, Señor? ¿Qué estás diciendo? ¿Ustedes creen que esos 200 denarios salieron así, de repente? No. Ya habían hecho cuentitas. Ya habían hecho cálculos. Ahí mientras se juntaron y mientras el maestro estaba dando el mensaje por ahí, ellos estaban acá. No, pues ¿cuánto dinero traes? No, yo traigo un peñique, yo traigo una blanca. No, ni a un denario llegamos. Ni le digamos al maestro porque de seguro va a decir, vayan a tráiganse las cocas y las tortas. No te imaginas, no hombre, para comprar comida para todos estos, ni 200 denarios. O sea, esa respuesta no salió automática, ya la habían trabajado. Ya sabían. A ver, la hermana de los talentos aquí, ¿dónde está? La que siempre hace la comida. Hermana, ¿cuánto dinero necesita para hacer cena para los hermanos? Para toda la iglesia. ¿Cuánto? Más o menos. Échale un número. $300. ¿Y eso con eso qué alcanza? ¿Para hacer qué? Ensalada, arroz y frijoles. O sea, la hermana ya sabe. Ya le habían echado lápiz ahí. Estaban pensando en ellos. No se preocuparon por la gente que tenía hambre. No. Ellos querían. Ahora usted va a decir, ¿es malo estar cansado? ¿Es malo tener hambre? No. Era lógico. Jesús no les iba a decir nada. Pero ellos no estaban queriendo descansar. Ellos querían deshacerse de todos para descansar. Querían quedarse con los panes. Y Jesús ya sabía, porque la respuesta de Jesús dijo, ¿cuántos panes tienes? Si Jesús no hubiera sabido que ellos estaban tramando quedarse con los panes, no les habría dicho eso. Les habría dicho, ¿cuánta comida tienen? O busquen si hay comida. Pero no. Jesús ya sabía cuáles eran sus intenciones y les dijo, ¿cuántos panes tienen? Sabía que había panes ahí y que ellos planeaban quedarse con su pancito y no repartirlo a la gente. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Ya nos descubrió Jesús. Y ahora no nos va a alcanzar el pan. ¿Qué vamos a hacer? Pues irnos a la cama con la panza vacía otra vez. ¿Qué estaban haciendo? Pensando en ellos mismos, pensando en sus necesidades. Pero nosotros somos de los que vemos la necesidad de nuestro prójimo primero. Número 3, tenemos un niño con una pasión. ¿Quién era el de los panes? Pues el niñito. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que ese niñito estaba jugando en la calle cuando vio a la gente, la multitud pasar y les preguntó, ¿a dónde van? ¿Por qué van todos hacia allá? ¿Por qué van apresurados? Y se paró una señora y le dijo, ay, mi hijo, hazte a un lado, vamos para encontrar a Jesús. Jesús se subió a la barca y va al otro lado del lago y lo vamos a ir a alcanzar, hazte a un lado, no, hazte para allá. Y el niñito oyó, Jesús.
Y ese nombre le retumbó en los oídos y en su corazón palpitó tan fuerte. Y corrió con la mamá y le dijo: mamá, déjame ir, por favor, quiero ir a ver a Jesús. Y la mamá, ya saben, ¿verdad? Todas las mamás preocuponas. No, mijo, pues ¿cómo te vas a ir? No has comido. Ándale, mami, por favor. Bueno, ándale, pues ve, pero te vienes pronto y te apuras. Espérate, todavía no comes. Ven, te voy a poner una torta y un lonche. Rápidamente la mamá le puso 5 panes y 2 peces que ya tenía cocidos. Los metió, ándale, no te tardes. Y ya cuando iba en la puerta, le grita: oye, espérate, Juanito, espérate. Ponte muy atento para que cuando regreses me platiques lo que Jesús habla. Y el chiquillo: sí, mamá, Dios. Pero pegó la carrera, se fue corriendo, llegó hasta donde estaba Jesús, justo cuando Jesús empezó a compartir su palabra. Y entonces el chiquillo estaba ahí, el chiquito, el joven, el niño, como usted quiera ponerle la edad que quiera, ahí estaba escuchando en viva voz la palabra de Jesús. Y estaba tan metido en la plática, tan absorto en lo que Jesús decía, que cada palabra que salía de la boca del maestro llegaba hasta lo profundo de su corazón y palpitaba más fuerte. Ahí estaba ese jovencito llorando, viendo a Jesús, aprovechando todo lo que Jesús decía y guardándolo en su corazón. Porque cuando estamos en la misma presencia de Cristo Jesús, nuestras vidas son transformadas y nunca más seremos iguales. Nunca. La palabra del Señor hace cambio en nuestra vida. La palabra del Señor permanece en nuestra vida y nos hace trabajar y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y estaba ese joven lleno de la presencia de Jesús, ahí escuchándolo sin querer perderse de nada de lo que Jesús decía. Cuando alguien le llegó por atrás y le dijo: oye, espérate tú, oye, ¿qué traes en tu bolsa? Ay, es una torta que me echó mi mamá. Oye, déjame poner atención. No, espérate, oye, ahorita que se acabe la predicación, queremos platicar contigo, no te vayas. Ah, sí, aquí voy a estar. Y volteó y empezó a seguir escuchando a Jesús. Y estaba tan metido en la palabra del Señor que fue transformado. De tal manera que cuando él vio la necesidad que había de alimentar a la gente, él estuvo dispuesto de entregarlo todo. Y entregó sus 5 panes y sus 2 peces. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso ese niño? ¿Jesús habría hecho el milagro? Sí, sin duda. Con piedras a lo mejor. Hubiera orado y el pan hubiera descendido del cielo. Pero Dios usó a un corazón dispuesto. Porque cuando ponemos en las manos de Jesús lo poco o lo mucho que tenemos, Dios lo usa para bendecir a las multitudes. Porque cuando ponemos en las manos de Jesús todo lo que tenemos, Dios lo usa para bendecir a las multitudes. Y ahí estaba, 5 panes. ¿Cuántos panes tienes? Ir a preguntar y decírmelo. Y vinieron, le dijeron: son 5 panes y 2 peces, Señor. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan y recuesten a la gente por grupos de 50 y de 100. Y entonces Jesús tomó los panes y, levantando los ojos del cielo, los bendijo y los empezó a partir. Y le dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió todo entre todos.
Y yo siempre me pregunté, Señor, ¿cómo sería ese milagro? ¿Cómo sucedería? ¿Usted se lo imagina? ¿Cómo es que sucedió? ¿Será que cuando Jesús partía el pan y lo daba, el pan volvía a crecer? Y lo volvía a partir y lo repartía, volvía a crecer y lo partía. ¿O será que cuando metía la mano a la bolsa y mientras lo sacaba el pan se multiplicaba en la bolsa? Yo todo el tiempo tuve esa duda. Y bueno, creo que Dios me respondió. Hace 1 año y medio mi esposo estuvo muy grave en el hospital, estaba muriendo de leucemia. No sé si alguien conoce, ha escuchado de leucemia. Leucemia es cuando la sangre pierde su fuerza y decimos nosotros, ¿verdad? En términos no clínicos decimos la sangre se le hizo agua. Estaba muriendo en el hospital y pues me tocó llevarlo al hospital que pude, no pude económicamente, sino que pude porque ya estaba muriendo y quería que lo atendieran. Y dije, pues Señor, tú me vas a ayudar, ayúdame. Y recuerdo que mientras estábamos en el hospital, nadie podía entrar a verlo. Solamente yo, venían los hermanos a visitarme y me decían, hermana, estoy acá afuera. Digo, hermana, les decía, hermanos, pues no pueden pasar. No, ya sé que no puedo pasar, pero baje tantito, queremos hacer una oración y le traemos una ofrenda. Ah, bueno, ahí voy. Bajaba, los veía a los hermanos. Los hermanos no eran de mucha economía, pero lo que podían apoyarme, se lo ofrecían al Señor con todo amor y oraban por nosotros. Me dejaban una ofrenda en la mano. Nunca la veía, solo la sentía y la guardaba. Subía a la habitación y tenía mi bolsa y un sobrecito y lo metía en el sobrecito sin ver cuánto era y lo volvía a guardar en la bolsa. Y después venían otros hermanos y hacían lo mismo. Y cada vez que venía el doctor y la enfermera y me decían, hay que hacerle un estudio a su esposo, urge comprar esto, hay que traer esta medicina. Y yo cuando ya mis hijos estaban conmigo, y le decía a mi hija, en la bolsa hay dinero, saca y paga. Y mi hija, sin saber también, sacaba del sobrecito la cantidad que necesitábamos, la pagaba. Y así, por semanas, sin saber cuánto había, Dios proveía, lo multiplicaba. Y Dios me enseñó que así sucedió. En una semana, pagamos más de 100,000 pesos. ¿De dónde? De ese sobre. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que Él hace. Más de $10,000. Y me preguntaban, hermana, ¿cómo paga? Dios es el que paga. Yo no, Dios. Y Jesús tomó los panes, los bendijo y metía la mano en la bolsa y repartía y los llevaban y se saciaban. Se saciaron de tal manera, dice la palabra, que sobraron 12 cestas llenas. Y no crea que eran 12 cestas. No sé, aquí no hay ofrenderos pequeños, pero no creo que eran esas pequeñitas. Eran canastas, panaderas, que caben hasta 200 panes. Dice la escritura que 12, ¿verdad? ¿Y alguna vez se preguntó usted, ¿para qué juntaron el pan? Eran pedazos mordidos. ¿Para qué?
Cuando usted está en su casa y alguien de los niños muerde el pan y lo deja ahí gracias, hermano. Lo deja ahí en la mesa y alguien más viene a comer pan y ya no hay. Hay uno en la mesa. No se está mordido, quién sabe de quién es. No quieren. Los hijos no lo quieren, ¿verdad? Quieren un pan nuevo. ¿Por qué voy a comer un pan mordido? Bueno, a veces tienen razón, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que juntarlos? ¿Nunca se hizo esa pregunta? Bueno, algunos dicen, pues la bendición de Dios no se tira, hay que recogerla. Es muy cierto, la bendición de Dios no se tira. Pero ¿qué sentido tenía juntarla si nadie se la iba a comer? Les voy a dar la respuesta. Bueno, si quieren. ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Cuántos discípulos eran? Oh. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas cestas? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, tú por tu egoísmo no querías darme un pedazo de ese pan. Querías que la gente se fuera para quedarnos los 12 discípulos, Jesús 13 y el niño 14. ¿Cuánto les pudo haber durado esos 5 panes a 14 personas? Y con hambre de que todo el día no habían comido. Tú querías quedarte con este pedazo de pan. Pensaste en ti primero, antes que en la necesidad del necesitado. Pero yo te doy no solo un pedazo de pan, te doy una cesta llena. Te doy una cesta llena. Cuando nos cuesta darle algo al Señor y retenemos lo que tenemos, Dios cierra las ventanas de los cielos. Pero cuando le damos al Señor lo poco que tenemos, no solamente es hablar de la economía, no es solamente hablar de nuestros bienes, es hablar de todo, de sus talentos, de su tiempo, de su vida. No le dé las obras a Dios. No se pase todo el día en el internet, no se pase todo el día enfrente de la tele de sus 60 pulgadas, que para qué quiere pared, ya tiene tele. No le dé las obras a Dios. Dele el primer lugar en su vida. Dele lo mejor este año. Dele lo mejor este año al Señor. No sé qué es lo que usted tenga, que Dios quiera de usted. Recuerdo cuando estaba en la India hace ya como 15 años, estaba orando en la madrugada y estaba diciéndole, Señor, eres tan hermoso, te amo, te adoro. Y Dios me dice, ¿me amas? Yo, sí, Señor, te amo. ¿Qué estás dispuesta a hacer por mí? Y yo le dije, Señor, pues todo. Ya dejé México. Estoy aquí en la India, batallando con las almas que no quieren recibirte. Ya lo dejé todo. Ya dejé los burritos allá. ¿Me amas? Y yo, sí, Señor, sí. ¿Qué estás dispuesta a hacer por mí? Señor, ya te lo di todo, ¿qué quieres? Dame a tus hijos. Y lo que cuesta que Dios le diga, dame a tus hijos. Y en ese momento le dije, no,
Señor, es lo único que me queda. Ya dejé a mi familia, dejé a mi tierra, dejé a mis amistades. Lo único que tengo aquí son mis hijos. Y me vuelve a decir, entonces me amas. Y yo, ay Señor, es que sí te amo. Así que ya no me dijo nada, así como diciéndome, entonces. Y le dije, Señor, está bien. Si los quieres, tómalos. Te los entrego, son tuyos. El Señor trató con mis hijos. Los llamó. Ellos aceptaron el llamado, el reto de servir en las misiones. Y ahora ellos están siendo de bendición a las multitudes. No es fácil verlos irse, pero el saber que Dios los protege y que Dios los está usando es lo mejor. Es una bendición tan grande que Dios puede bendecir a las multitudes a través de sus vidas. Y en esta noche yo quiero decirle, en este año que comienza, ¿qué es lo que usted está dispuesto a darle a Dios? Si en verdad le ama, ¿qué está dispuesto a hacer por Él? ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? Porque Dios le está hablando ahorita mismo. Está poniendo cosas en su mente y le está diciendo, esto quiero de ti. Esto quiero de ti. ¿Qué es? Su vida, sus talentos, su familia. ¿Qué es? Tal vez usted dirá, pero yo no tengo nada, Señor. No tengo nada que darte. Aún sus problemas Dios los quiere para glorificarse. Aún un corazón roto Dios lo quiere para restaurarlo y para hacer bendición a las multitudes. Aún unos sueños derrumbados, una ilusión quebrantada, Dios la quiere para bendecir a las multitudes. Quiere ponerse de pie.